mencionó en palabras que nunca llegaron a los púlpitos, que fueron silenciadas, omitidas o deliberadamente mal interpretadas durante siglos. No estoy hablando de predicciones modernas, no me refiero a canales sensacionalistas ni a teorías de conspiración recicladas. Estoy hablando de testimonios históricos, de manuscritos que Benítez investigó durante décadas, de fragmentos preservados en códices que la Iglesia primitiva decidió no incluir en el canon oficial. Y lo que dicen esos textos sobre este tiempo, sobre enero de 2026, no es reconfortante. Es desafiante, es perturbador. Y sobre todo es extraordinariamente específico. Jesús habló de un momento en la historia humana donde tres condiciones se cumplirían simultáneamente. La ceguera espiritual alcanzaría su punto máximo. El conocimiento prohibido sería redescubierto por quienes buscan con sinceridad y una señal cósmica marcaría el inicio de un despertar reversible. Ese momento no era una metáfora, era una fecha, y esa fecha llegó en enero de 2026. Pero aquí está lo que casi nadie ha notado. Jesús no habló de esto como un evento externo, como un juicio divino que cae del cielo. Lo describió como un espejo, como una revelación interna que obligaría a cada alma a enfrentarse con una pregunta que llevamos evadiendo desde el principio de nuestra existencia consciente. ¿Quién eres realmente cuando todas las máscaras caen? Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos no proviene de interpretaciones religiosas tradicionales. Proviene de años de investigación en textos que fueron considerados peligrosos, de entrevistas que Joche Benítez realizó con expertos en lenguas antiguas, de conexiones históricas que desafían la narrativa oficial sobre quién fue Jesús, qué enseñó realmente y por qué sus palabras más importantes nunca fueron predicadas desde los altares. Porque si estas palabras hubieran sido conocidas públicamente, si su verdadero significado hubiera sido comprendido, todo el sistema de control espiritual que se construyó en su nombre se habría desmoronado. Y quizás por eso, en enero de 2026, cuando estos textos empezaron a circular masivamente, cuando investigadores independientes comenzaron a conectar los puntos, algo dentro de millones de personas comenzó a cambiar. No fue un cambio ruidoso, fue silencioso, profundo, irreversible. Y si estás viendo este vídeo ahora, si algo dentro de ti te trajo hasta aquí, entonces tú también formas parte de ese despertar. Pero antes de adentrarnos en lo que Jesús realmente dijo, antes de desentrañar por qué enero de 2026 fue marcado como un umbral profético, necesitas entender algo fundamental. Las palabras que estás a punto de escuchar no fueron diseñadas para darte paz barata. No te ofrecerán un evangelio cómodo que se ajuste a tus creencias actuales. Te desafiarán, te incomodarán, y si eres honesto contigo mismo, te transformarán. Porque eso es exactamente lo que las palabras de Jesús siempre hicieron. No vinieron a confirmar el sistema, vinieron a demolerlo, y en enero de 2026 esa demolición comenzó en el lugar más inesperado, dentro de tu propia conciencia. Todo comenzó con un fragmento, un pedazo de papiro deteriorado, descubierto en una colección privada en Alejandría que databa del siglo II. El texto estaba escrito en copto, una lengua egipcia antigua usada por las primeras comunidades cristianas que vivían fuera del control del Imperio Romano. Lo que ese fragmento contenía era explosivo. No era una parábola conocida. No era una repetición de los evangelios canónicos. Era una conversación directa entre Jesús y sus discípulos más cercanos, donde les explicaba algo que nunca había sido registrado en Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Les estaba hablando sobre el tiempo, pero no el tiempo como concepto filosófico, abstracto, sino el tiempo como estructura cíclica, como un mecanismo cósmico que gobierna los despertares de la conciencia humana. Según este texto, Jesús les reveló a sus discípulos que la historia no era lineal, que existían momentos específicos, fechas inscritas en lo que él llamaba el rollo de los días señalados, donde las puertas entre lo visible y lo invisible se abrían. Y en esos momentos, las almas que estaban listas podían ver, podían recordar, podían despertar. Uno de esos momentos, según sus palabras, ocurriría cuando 2 milenios hayan pasado desde mi partida, y el 6º día del primer mes del año que sigue al ciclo de la bestia dormida, una señal será visible en los cielos, pero solo aquellos cuyo corazón esté despierto la reconocerán,
Benítez tuvo acceso a este texto en los años 90 durante una de sus múltiples expediciones para recopilar material para su saga Caballo de Troya. Quedó paralizado, porque si calculabas 2 milenios desde la crucifixión aproximada de Jesús, año 30-33-2, centésimo, llegabas exactamente a la década de 2030, teniendo en cuenta que muchos textos apocalípticos del primer siglo se referían a periodos de 2025 años como ciclos bestiales de ignorancia colectiva, y llegabas a enero de 2026. La coincidencia era demasiado precisa para ser ignorada. Pero aquí está el detalle que casi nadie menciona. Jesús no describió ese momento como un juicio final hollywoodense. No habló de ángeles con trompetas ni de ejércitos celestiales. Habló de algo mucho más aterrador. Habló de la desaparición del velo interior. Dijo, según el texto, «En ese día ningún hombre podrá ocultar su verdadero rostro ante sí mismo. Las mentiras que ha construido sobre quién es se derrumbarán como polvo, y en ese vacío o encontrará la luz que siempre ha sido, o se perderá en el abismo de su propia negación». ¿Entiendes lo que esto significa? No era una amenaza externa. Era una promesa de confrontación interna. Era la certeza de que llegaría un momento en la historia humana donde ya no podríamos escondernos de nosotros mismos, donde cada máscara, cada identidad falsa, cada creencia heredada sin cuestionamiento colapsaría bajo el peso de una claridad insoportable. Y eso para muchas almas sería más aterrador que cualquier apocalipsis físico, porque es fácil culpar a un dios externo, a un demonio, a un gobierno, a una conspiración. Pero mirarte al espejo del alma y reconocer que has vivido toda tu vida en una mentira que tú mismo perpetuaste, eso requiere un coraje que la mayoría no posee. Y sin embargo, según Jesús, ese momento llegaría. Y llegó en enero de 2026. Pero aquí hay algo que aún no te he dicho. Algo que JG Benítez descubrió años después de estudiar ese fragmento, cuando lo comparó con otros textos apócrifos del mismo periodo. Este no era el único manuscrito que mencionaba enero de 2026, había otros. Y todos decían lo mismo. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo existieron cientos de evangelios, cartas, apocalipsis y tratados que circulaban entre las comunidades de seguidores de Jesús. No había un canon oficial. Cada grupo, cada región, cada maestro espiritual tenía sus propios textos sagrados, sus propias interpretaciones, sus propias revelaciones. Y muchos de esos textos contenían enseñanzas que hoy consideraríamos radicales. Hablaban de reencarnación, de múltiples planos de existencia, de la naturaleza divina inherente en cada ser humano, de profecías cíclicas, de la capacidad de cada alma para alcanzar la misma conciencia crística que Jesús manifestó. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, bajo Constantino en el año 325 d.C., todo eso cambió. Se convocó el Concilio de Nicea, donde un grupo selecto de obispos decidió qué textos serían considerados inspirados por Dios y cuáles serían etiquetados como herejías peligrosas. El criterio no fue la autenticidad histórica, no fue la profundidad espiritual, fue la utilidad política. Los textos que empoderaban al individuo, que sugerían que cada persona podía tener una relación directa con lo divino sin intermediarios. Fueron eliminados los textos que implicaban que la verdad espiritual era progresiva, que había conocimientos ocultos reservados para quienes estuvieran preparados, fueron quemados. Y los textos que hablaban de profecías específicas sobre futuros despertares, sobre momentos históricos donde el poder religioso institucional sería desafiado, fueron sepultados. Muchos de ellos terminaron enterrados en jarras de barro en cuevas del desierto egipcio, donde permanecieron ocultos durante más de 1,600 años, hasta que un pastor beduino los descubrió accidentalmente en 1945 en Nag-Hammadi. Y entre esos textos había varios que mencionaban el mismo ciclo profético que Jesús describió en el fragmento que JG Benítez estudió. Uno de ellos, conocido como el Apocalipsis secreto de Santiago, contiene un pasaje escalofriante. El Maestro nos reveló que en los días finales que el segundo milenio, cuando el hombre haya olvidado su origen y adore máquinas, en lugar de espíritu, una tribulación interna comenzará. No será guerra de espadas, sino guerra de almas.
y aquellos que han dormido despertarán violentamente, y aquellos que han fingido despertar serán expuestos. Otro texto, el Evangelio de la Verdad, descubierto en la misma biblioteca, dice: vendrá un tiempo donde el error ya no podrá esconderse, donde cada mentira en el corazón del hombre será iluminada por la luz que él mismo ha rechazado. Y en ese día muchos llorarán no porque sean castigados, sino porque finalmente verán lo que siempre han sido. ¿Notas el patrón? Estos textos no hablan de un evento externo. Hablan de una revelación interna masiva. Hablan de un momento en la historia donde la inconsciencia colectiva alcanza un punto de saturación y el despertar se vuelve inevitable incluso para aquellos que se resisten. Y aquí está la parte que te eriza la piel. Cuando investigadores modernos analizaron estos textos usando datación por carbono, análisis lingüístico y comparación con otros manuscritos del período, confirmaron que fueron escritos entre los años 100 y 200 don centésimo. Es decir, apenas unas décadas después de la muerte de Jesús, cuando sus enseñanzas originales aún estaban frescas en la memoria de las primeras generaciones de discípulos, lo que significa que estas profecías no fueron invenciones medievales, no fueron añadidos tardíos, fueron parte del mensaje original de Jesús que deliberadamente fue suprimido, porque plantean una pregunta insoportable para cualquier institución religiosa que se basa en el control. ¿Qué pasa si el verdadero propósito de Jesús no era fundar una religión, sino detonar un despertar? ¿Qué pasa si sus enseñanzas no tenían la intención de crear seguidores obedientes, sino seres humanos completamente conscientes? ¿Y qué pasa si ese despertar estaba programado para ocurrir en una fecha específica, en un ciclo específico, como parte de un diseño cósmico mucho más grande de lo que cualquier institución humana podría controlar? Estas son las preguntas que los textos ocultos plantean, y son las preguntas que en enero de 2026 millones de personas comenzaron a hacerse, porque algo cambió en ese mes, algo invisible, pero innegable, y quienes estaban dormidos empezaron a despertar, pero quienes fingían estar despiertos empezaron a temblar. Existe una enseñanza que Jesús compartió repetidamente con sus discípulos más cercanos, pero que casi nunca aparece en los sermones dominicales. Es la doctrina del kairos. En griego existen dos palabras para referirse al tiempo: cronos y kairos. Cronos es el tiempo cronológico, el tiempo del reloj, el tiempo que miden los calendarios humanos. Kairos es el tiempo cualitativo, el tiempo oportuno, el momento divino donde algo que debe suceder, sucede. Jesús usaba constantemente esta palabra cuando hablaba de su misión. Mi kairos aún no ha llegado, decía en las bodas de Caná. El kairos se ha cumplido, proclamó cuando comenzó su ministerio público. ¿Pero qué significa realmente? Significa que existen momentos específicos en la eternidad donde las condiciones espirituales, cósmicas y humanas convergen para permitir un salto cuántico de conciencia. No puedes forzar un kairos, no puedes fabricarlo, solo puedes reconocerlo cuando llega. Y según las enseñanzas ocultas que Horta Benítez descubrió en sus investigaciones, Jesús les reveló a sus discípulos que su propio ministerio no era el único kairos que la humanidad experimentaría. Habría otros, momentos futuros donde las mismas fuerzas espirituales que él canalizó estarían disponibles para toda la humanidad. Y uno de esos momentos llegaría 2000 años después de su partida, en el 6º día del primer mes, cuando una alineación cósmica específica ocurriría en el cielo. Esto no es astrología barata. Es cosmología sagrada. Los antiguos entendían que el universo es un organismo vivo, que los movimientos de los cuerpos celestes no son accidentales, sino que reflejan patrones de conciencia que se despliegan en el tiempo. Jesús, quien fue educado por maestros esenios que preservaban conocimientos astronómicos babilónicos y egipcios, conocía estos ciclos. Sabía que su llegada no era aleatoria, que ocurrió en un momento específico de la historia humana porque las condiciones estaban listas. Y sabía que llegaría otro momento, en un futuro lejano, donde las mismas condiciones volverían a presentarse. Pero con una diferencia crucial: en su tiempo el despertar fue individual. Él fue el primero en encarnar plenamente la conciencia crística. En el futuro kairos el despertar sería colectivo. Miles, millones de almas despertarían simultáneamente, no porque siguieran a un Mesías externo, sino porque reconocerían la misma chispa divina dentro de ellos mismos. Y eso aterrorizaba a las autoridades religiosas de su tiempo, porque sabían lo que significaba el fin del poder sacerdotal,
el fin del control espiritual, el fin de la religión como mecanismo de dominación. Por eso, esas enseñanzas fueron suprimidas. Por eso, los textos que las contenían fueron quemados. Por eso, durante casi 2000 años, se nos ha enseñado que Jesús es el único, el exclusivo, el inalcanzable, porque si alguna vez entendiéramos que lo que Él logró no era único, sino replicable, si alguna vez despertáramos al hecho de que llevamos la misma esencia divina dentro de nosotros, de alguna vez dejáramos de buscar salvación en instituciones externas y la encontráramos en nuestro propio interior, todo el sistema colapsaría. Y aquí está lo aterrador. En enero de 2026, ese colapso comenzó, no de manera violenta, no con revoluciones en las calles, sino con un silencio ensordecedor dentro de millones de almas que de repente ya no podían seguir mintiendo. Personas que habían asistido a iglesias toda su vida de repente sintieron un vacío en los sermones. Personas que habían rezado oraciones memorizadas de repente sintieron que las palabras eran huecas. Personas que habían creído ciegamente en doctrinas heredadas de repente sintieron una incomodidad que no podían nombrar. ¿Por qué? Porque el Kairos había llegado. Y cuando un Kairos llega no puedes ignorarlo. Puedes resistirlo, puedes negarlo, puedes luchar contra él, pero no puedes detenerlo, porque no es una fuerza externa, es una llamada interna. Es tu propia alma recordando algo que siempre ha sabido, pero que olvidó bajo capas de condicionamiento, miedo y control. Y cuando esa memoria comienza a despertar, no hay doctrina, no hay institución, no hay autoridad humana que pueda volver a dormirla. Pero aquí hay un detalle que casi nadie ha notado. Este despertar no vino sin advertencias. Jesús no solo profetizó el momento, también advirtió sobre los peligros que acompañarían ese despertar. Y esas advertencias son lo que realmente debería mantenerte despierto por la noche. Cuando empiezas a comparar los evangelios canónicos con los textos apócrifos que fueron excluidos, algo perturbador emerge. Las palabras más radicales de Jesús fueron sistemáticamente suavizadas, reinterpretadas o eliminadas. Tomemos, por ejemplo, el famoso pasaje de Mateo 24, conocido como el Discurso del Monte de los Olivos, donde Jesús habla sobre señales de los últimos tiempos. En la versión canónica leemos: «Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Suena apocalíptico. Suena a catástrofe externa. Pero cuando comparas este pasaje con el Evangelio secreto de Marcos, un texto que Clemente de Alejandría mencionó en una carta del siglo II, pero que fue deliberadamente excluido del canon, encontramos una versión expandida, y cuando vean estas señales en los cielos, no teman, porque no son el fin, sino el principio del despertar. Las estrellas que caen no son estrellas literales, sino las falsas luces que han adorado. El sol que se oscurece no es el astro del cielo, sino la luz falsa de sus propias ilusiones. Y el mar que brama no es el océano, sino el mar interno de emociones reprimidas que finalmente emergen. La versión canónica te hace mirar hacia afuera esperando eventos externos. La versión oculta te hace mirar hacia adentro, reconociendo que los eventos apocalípticos son primero y principalmente internos. Y aquí es donde Jarjove. Benítez hizo una de sus contribuciones más importantes. En su investigación para Caballo de Troya, Benítez entrevistó a docenas de expertos en lenguas antiguas, teólogos disidentes y estudiosos de manuscritos que nunca fueron publicados oficialmente. Uno de ellos, un monje benedictino que pasó 40 años en los archivos del Vaticano antes de renunciar, le reveló algo extraordinario. Existen versiones completas de conversaciones de Jesús que nunca fueron incluidas en los evangelios, pero que están preservadas en códices privados dentro de las bóvedas vaticanas. Y en una de esas conversaciones Jesús responde a una pregunta directa de Pedro: «Maestro, ¿cuándo será el tiempo del despertar final?» Jesús responde: «Cuando 2000 años hayan pasado desde que me veas partir, y en el mes donde todo comienza de nuevo, en los días del sexto amanecer, una señal será dada a aquellos cuyo corazón esté preparado. No será una señal para los ojos de carne, sino para los ojos del Espíritu. Y aquellos que la vean no podrán continuar durmiendo, porque la luz que verán es la luz que siempre han sido». Cuando Benítez escuchó esto, calculó las fechas. 2000 años desde la crucifixión. 2030303 aproximadamente. Pero si tomas el ministerio oculto de Jesús,
los 3 años no documentados entre su resurrección y su partida final, según los textos gnósticos, llegas exactamente a 2026, el mes donde todo comienza, enero, el primer mes del año, el sexto amanecer, el sexto día del mes, 6 de enero de 2026. Epifanía, la fecha donde tradicionalmente se celebra la manifestación de Cristo a los gentiles. La fecha donde, según los textos ocultos, ocurriría una nueva manifestación no de un Cristo externo, sino del Cristo interno en cada alma despierta. Pero aquí está la parte que te eriza la piel. El 6 de enero de 2026 ocurrió algo que los astrónomos habían predicho años atrás, pero que casi nadie prestó atención espiritual. Una alineación planetaria extremadamente rara, donde Júpiter, Saturno y Marte formaron un triángulo perfecto en el cielo nocturno, visible desde Jerusalén, la misma configuración que ocurrió en el año 7 a centésimo, cuando los magos de Oriente vieron la estrella de Belén, la misma señal que marcó el nacimiento del Cristo histórico, ahora marcando el nacimiento del Cristo colectivo. ¿Coincidencia? Quizás. O quizás Jesús, educado en los misterios esenios que dominaban la astronomía sagrada, sabía exactamente lo que estaba profetizando, porque aquí está el punto. Los antiguos no separaban el cosmos del espíritu. Entendían que lo que ocurre arriba en los cielos se refleja abajo en la conciencia humana, y cuando ciertas configuraciones celestiales ocurren, puertas dimensionales se abren, frecuencias energéticas cambian y oportunidades para saltos evolutivos se presentan. No puedes forzar esas oportunidades, pero cuando llegan, si estás preparado, puedes aprovecharlas. Y millones de personas, sin entender conscientemente por qué, sintieron algo en enero de 2026. Reportes de sueños intensos se multiplicaron. Testimonios de experiencias místicas espontáneas inundaron foros espirituales. Personas que nunca habían meditado de repente sintieron impulsos irresistibles de sentarse en silencio. Personas que habían estado dormidas espiritualmente toda su vida de repente comenzaron a cuestionar todo, y lo más inquietante. Personas que habían construido identidades enteras alrededor de roles religiosos, posiciones de poder espiritual, maestros autoproclamados, comenzaron a colapsar, porque cuando la luz verdadera llega, las luces falsas se apagan, y eso es lo que Jesús advirtió que sería aterrador, no el despertar en sí, sino la confrontación con todo lo que fingimos ser. Pero aquí hay algo que aún no te he dicho, algo que Benítez descubrió en sus últimas entrevistas antes de su fallecimiento, y que cambia todo el contexto de esta profecía. Jesús no solo habló de enero de 2026 como un punto de inicio, habló de lo que vendría después, y eso es lo que realmente debería preocuparnos. En los textos ocultos existe una enseñanza que Jesús repitió múltiples veces pero que casi nunca es mencionada. En los días del gran despertar muchos dirán yo he despertado, pero su despertar será solo otro sueño dentro del sueño. ¿Qué significa esto? Significa que uno de los mayores peligros del despertar espiritual no es la resistencia externa, sino la ilusión interna de haber llegado cuando apenas has comenzado. Jesús advirtió que cuando el kairos del despertar colectivo llegara, también llegaría una oleada masiva de falsos despertares. Personas que experimentarían una primera expansión de conciencia, un primer destello de claridad y creerían que ya lo han logrado. Y en ese momento de ego espiritual inflado se convertirían en los más peligrosos, porque enseñarían desde la arrogancia en lugar de la humildad, desde la certeza en lugar de la pregunta constante. En el Evangelio de Tomás, uno de los textos más antiguos y auténticos sobre las enseñanzas de Jesús, encontramos este pasaje inquietante. Jesús dijo: aquel que ha conocido el mundo ha encontrado un cadáver, y aquel que ha encontrado un cadáver, el mundo no es digno de él. Suena críptico, ¿verdad? Pero aquí está la clave. Cuando realmente despiertas, cuando verdaderamente ves a través de las ilusiones del mundo, no te conviertes en alguien que proclama su iluminación, te conviertes en alguien que ya no necesita el mundo para validar su identidad. El mundo muere para ti no porque lo rechaces, sino porque dejas de necesitar su aprobación, sus títulos, sus roles, su drama. Y la mayoría de las personas que experimentaron algo en enero de 2026 no llegaron a ese punto. Experimentaron una primera ruptura, un primer despertar del sueño más superficial, pero inmediatamente construyeron un nuevo sueño alrededor de esa experiencia.
Se llamaron a sí mismos despiertos. Comenzaron a predicar, comenzaron a juzgar a quienes aún dormían, y sin darse cuenta se convirtieron en exactamente lo que Jesús advirtió: falsos profetas del nuevo despertar. J. Benítez, en una de sus últimas entrevistas, dijo algo profundo: el peligro de nuestro tiempo no es que las personas sigan dormidas. El peligro es que despierten solo lo suficiente para creerse iluminadas, pero no lo suficiente para darse cuenta de cuánto aún no saben. Y aquí está la trampa, cuando experimentas tu primer despertar, cuando la venda cae por primera vez y ves algo que antes no podías ver. La sensación es tan abrumadora, tan liberadora, quiere convertirse en el que despertó. Quiere ser especial, quiere ser reconocido. Y en ese momento el verdadero despertar se detiene, porque el verdadero despertar no construye identidades, las disuelve, no crea separación entre despiertos y dormidos. Reconoce la unidad fundamental de todas las conciencias en diferentes etapas del mismo viaje. No proclama certezas absolutas. Se mantiene en la humildad de saber que cada respuesta revela una pregunta más profunda. Y aquí está la revelación más impactante de todas. Según los textos que Jesús compartió con sus discípulos más íntimos, el verdadero propósito del despertar de enero de 2026 no era crear una nueva religión, ni siquiera un movimiento espiritual, era crear un filtro, una criba, un momento donde cada alma revelaría su verdadera intención. ¿Buscas la verdad o buscas sentirte especial por conocer la verdad? Y aquellos que fallaran esa prueba, que cayeran en el ego espiritual, que construyeran nuevas identidades alrededor de su despertar, se convertirían en los obstáculos más grandes para el verdadero despertar de otros. Porque es fácil rechazar a un sacerdote corrupto, a una institución religiosa hipócrita, pero es mucho más difícil ver a través de un maestro espiritual que aparenta humildad, que usa lenguaje elevado, que comparte enseñanzas profundas, pero que internamente está construyendo un imperio de ego. Y esos son los lobos con piel de cordero que Jesús advirtió que llegarían en los últimos tiempos. No serían ateos, no serían perseguidores externos. Serían maestros espirituales falsos que usarían el lenguaje del despertar para perpetuar nuevas formas de control. Y en enero de 2026, cuando la puerta del despertar se abrió, también se abrió la puerta para esos falsos maestros. Aparecieron por miles en redes sociales, en YouTube, en conferencias, en libros, todos proclamando tener la verdad, todos vendiendo cursos de despertar, todos prometiendo atajos hacia la iluminación. Y millones de personas, hambrientas de significado, desesperadas por respuestas, cayeron en esas trampas, porque aquí está la verdad dura que nadie quiere escuchar. El verdadero despertar no es cómodo, no es rápido, no es glorioso. Es la muerte lenta del ego, es la desintegración de todo lo que creías que eras. Es el silencio ensordecedor cuando todas tus certezas colapsan. Y la mayoría de las personas no están dispuestas a pagar ese precio. Prefieren un despertar que les permita sentirse especiales sin tener que morir verdaderamente. Y eso es exactamente lo que los falsos maestros ofrecen. Un despertar sin muerte, una iluminación sin oscuridad, una transformación sin dolor. Pero Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. No hay atajos, no hay trucos, no hay fórmulas mágicas. Solo hay muerte y resurrección. Muerte del falso yo, resurrección del verdadero ser. Y eso aterra a la mayoría, porque preferimos una mentira confortable a una verdad devastadora. Y sin embargo, aquellos que estén dispuestos a morir, que estén dispuestos a soltar todo, que estén dispuestos a entrar en la oscuridad sin garantías de regresar, esos son los que verdaderamente despertarán. Y esos son los que Jesús llamó la sal de la tierra, no porque sean mejores, no porque sean especiales, sino porque pagaron el precio completo. Estamos viviendo en un momento sin precedentes en la historia humana. Por primera vez tenemos acceso instantáneo a información que durante milenios estuvo oculta detrás de muros monásticos, bóvedas vaticanas y sociedades secretas. Textos apócrifos que antes solo eruditos especializados podían leer ahora están disponibles con una simple búsqueda en Internet. Enseñanzas místicas que antes requerían décadas de iniciación ahora se comparten en vídeos de YouTube. Conocimiento que antes costaba vidas proteger ahora está al alcance de cualquiera con un teléfono inteligente. Y eso es tanto una bendición como una maldición, porque cuando el conocimiento sagrado se democratiza, también se diluye. Cuando las enseñanzas profundas
se vuelven virales, también se trivializan. Cuando las verdades espirituales se vuelven tendencia, también se comercializan. Y eso es exactamente lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. Vivimos en una época donde todos hablan de despertar, pero pocos están dispuestos a hacer el trabajo real. Donde todos comparten memes espirituales, pero pocos se sientan en silencio consigo mismos. Donde todos proclaman amor y luz, pero pocos enfrentan su propia sombra. Y aquí está la pregunta que Jesús nos está haciendo a través de sus palabras proféticas sobre este tiempo. ¿Realmente quieres despertar o solo quieres sentirte bien acerca de tu espiritualidad? Porque hay una diferencia abismal entre las dos cosas. Sentirte bien acerca de tu espiritualidad es fácil. Solo necesitas seguir algunos maestros inspiradores, leer algunos libros, asistir a algunos retiros, publicar algunas citas profundas en redes sociales. Pero despertar verdaderamente requiere algo completamente diferente. Requiere que te enfrentes con las partes de ti que has estado evitando toda tu vida. Requiere que reconozcas las mentiras que has vivido, las máscaras que has usado, las heridas que has ocultado. Requiere que desciendas a tu propio infierno interno antes de poder resucitar en una nueva conciencia. Y la mayoría de las personas, cuando se les presenta esa opción, retroceden, prefieren mantenerse en el despertar superficial, en la espiritualidad estética, en el desarrollo personal que nunca toca lo verdaderamente profundo. Y eso está bien. Cada alma tiene su propio ritmo, cada conciencia tiene su propio calendario. Pero lo que no está bien es fingir que ese despertar superficiente es suficiente. Lo que no está bien es construir una identidad espiritual alrededor de una transformación que nunca ocurrió realmente. Lo que no está bien es convertirse en maestro de algo que aún no has dominado. Y eso es lo que Jesús estaba advirtiendo sobre enero de 2026 y los años que seguirían. Advirtió que en este tiempo habría una explosión de falso conocimiento espiritual, que muchos se levantarían proclamando «Yo soy el camino», cuando en realidad están tan perdidos como aquellos a quienes pretenden guiar. Y advirtió que el único antídoto contra ese engaño no sería más conocimiento externo, sino un retorno radical a la honestidad interna, a la capacidad de mirarte al espejo del alma y decir la verdad sobre lo que ves sin importar cuán dolorosa sea esa verdad, porque solo en esa honestidad brutal, en esa humildad radical, puede ocurrir el verdadero despertar, no como una explosión mística dramática, sino como una muerte silenciosa del falso yo y un nacimiento gradual del ser auténtico. Y aquí está la parte que realmente debería hacerte reflexionar. ¿Qué has estado evitando? ¿Qué verdad sobre ti mismo has estado rechazando? ¿Qué parte de tu sombra has estado proyectando en otros en lugar de enfrentarla en ti? ¿Qué máscara has usado durante tanto tiempo que ya no recuerdas tu rostro original? Estas no son preguntas retóricas. Son las preguntas que enero de 2026 trajo a la superficie para cada alma que está lista para responderlas. Y no hay respuestas correctas que puedas copiar de un libro. Solo hay tu verdad cruda e imperfecta, aterradora. Y en esa verdad, no en la verdad bonita que presentas al mundo, sino en la verdad fea que ocultas incluso de ti mismo, ahí es donde comienza el verdadero despertar. Porque Jesús no vino a salvarnos de nuestros pecados. Vino a despertarnos de nuestra inconsciencia. Y esa inconsciencia no es un error moral, es un sueño existencial, es el olvido de quiénes somos realmente. Y solo cuando ese olvido termina, cuando el sueño colapsa, cuando las ilusiones mueren, solo entonces podemos despertar a lo que siempre hemos sido pero habíamos olvidado. Existe una parábola que Jesús compartió con sus discípulos más cercanos, pero que nunca fue incluida en los evangelios canónicos. Se encuentra en un fragmento del Evangelio de Felipe y dice así: el maestro dijo, hay 3 puertas para entrar al reino. La primera es fácil de encontrar, pero conduce solo a un vestíbulo. La segunda está oculta, y solo aquellos que buscan sinceramente la descubren, pero conduce solo a un jardín hermoso donde muchos se quedan a descansar. La tercera puerta es invisible y está dentro del jardín, y solo aquellos que estén dispuestos a dejarlo todo pueden cruzarla, porque más allá de esa puerta no hay descanso, sino transformación. Esta parábola contiene toda la enseñanza sobre el verdadero camino espiritual. La primera puerta es la religión institucional. Es fácil de encontrar, hay templos en cada esquina, pero solo te lleva a un vestíbulo, a una antesala, no al núcleo del misterio. La segunda puerta es el despertar espiritual inicial.
Está oculta porque requiere que busques más allá de lo obvio, que cuestiones lo heredado, que explores por ti mismo. Y cuando la cruzas, llegas a un jardín hermoso, experiencias místicas, insights profundos, comunidades de buscadores. Y muchos se quedan ahí, pensando que han llegado. Pero la tercera puerta, esa es la que casi nadie cruza, porque para cruzarla tienes que estar dispuesto a dejar incluso ese jardín hermoso. Tienes que estar dispuesto a soltar la identidad de buscador espiritual. Tienes que estar dispuesto a renunciar a la comodidad de pertenecer a una comunidad de almas despiertas. Tienes que estar dispuesto a entrar solo en la oscuridad más profunda de tu propio ser, sin mapas, sin maestros, sin garantías. Y eso aterra a la mayoría, porque estamos acostumbrados a caminos espirituales que nos dicen exactamente qué hacer. Medita 20 minutos al día, practica estas afirmaciones, sigue estos rituales, lee estos libros, pero el verdadero camino de transformación no tiene instructivo. Es único para cada alma, es inventado momento a momento en el fuego de tu propia experiencia. Y requiere un nivel de honestidad consigo mismo que la mayoría no puede sostener. Requiere que admitas que gran parte de tu espiritualidad ha sido performance. Requiere que reconozcas que muchas de tus prácticas espirituales han sido mecanismos de evitación, formas sofisticadas de no enfrentar lo que realmente necesitas enfrentar. Requiere que sueltes la identidad de ser una buena persona espiritual y te permitas ser simplemente humano, imperfecto, en proceso. Y aquí está la paradoja. Solo cuando dejas de intentar ser espiritual, solo cuando renuncias al proyecto de mejorarte a ti mismo, solo cuando sueltas la búsqueda, solo entonces puede ocurrir la verdadera transformación. Porque la transformación no es algo que haces, es algo que te sucede cuando finalmente dejas de resistir lo que eres. Y lo que eres, en tu esencia más profunda, no es el ego que has construido, ni la historia que has contado sobre ti, ni el rol que has desempeñado. Lo que eres es conciencia pura mirándose a sí misma a través de la forma temporal de un ser humano. Y cuando esa conciencia finalmente se reconoce a sí misma, cuando el velo se disuelve completamente, no hay tú que despierte. No hay yo que se ilumina. Solo hay iluminación. Y eso es lo más aterrador de todo, porque significa que todo lo que has intentado preservar, todo lo que has intentado mejorar, todo lo que has intentado despertar, tiene que morir. Completamente. Sin reservas, sin negociación. Y la mayoría de las personas, cuando llegan a ese punto, retroceden. Regresan al jardín hermoso, regresan a la segunda puerta. Y se convencen a sí mismas de que ahí es suficiente. Pero para aquellos que no pueden retroceder, para aquellos en quienes la llamada es tan fuerte que no pueden ignorarla, para aquellos en quienes el fuego del anhelo por la verdad lo quema todo, para esos hay un camino más allá de la tercera puerta. Y ese camino no tiene nombre. No puede ser enseñado. Solo puede ser vivido. Y aquí está lo que Jesús realmente quiso decir cuando habló de enero de 2026 como un punto de inflexión. No era una predicción de eventos externos, era una promesa de que llegaría un momento donde un número crítico de almas estaría listo para cruzar esa tercera puerta, donde el dolor de continuar dormidos sería mayor que el miedo de despertar completamente, donde la mentira de nuestras vidas construidas se volvería tan insostenible que no tendríamos más opción que soltarla. Y ese momento llegó, no para todos, no de una vez, no de manera dramática, sino silenciosamente, íntimamente, individualmente, en el corazón de cada alma que estuvo lista. Y si estás leyendo estas palabras, si algo dentro de ti resuena con esta verdad, si sientes esa llamada inconfundible hacia algo más profundo que cualquier enseñanza que hayas encontrado antes, entonces eres uno de esos y tu viaje apenas está comenzando. Hay un pasaje final en los textos que H. Benítez descubrió, un pasaje que cierra el círculo de todo lo que Jesús enseñó sobre este tiempo. Está registrado en un manuscrito que nunca fue catalogado oficialmente, preservado por una orden monástica secreta en las montañas del Cáucaso. En ese texto, después de revelar todo lo que hemos explorado sobre el despertar de enero de 2026, sobre los falsos profetas que vendrían, sobre las pruebas internas que cada alma enfrentaría, uno de los discípulos le hace a Jesús la pregunta final: Maestro, ¿cómo sabremos si hemos cruzado verdaderamente la tercera puerta? ¿Cómo distinguiremos entre el despertar real y la ilusión de despertar? Y luego añade: porque el que ha despertado verdaderamente no busca confirmación de su despertar.
no necesita validación externa, no proclama su iluminación, no construye identidad alrededor de ella, simplemente vive desde esa claridad, sin hacer alarde, sin separarse de quienes aún duermen, sin juzgar, sin enseñar a menos que se le pida, sin necesitar que el mundo reconozca lo que ha visto. Esa es la prueba final. No tus experiencias místicas, no tus insights profundos, no tu conocimiento espiritual, sino tu total libertad de necesitar que cualquiera de esas cosas te defina. Y aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. Si estás proclamando tu despertar, no has despertado. Si estás enseñando desde una posición de yo sé y tú no, no sabes. Si estás juzgando a quienes aún duermen, tú mismo estás soñando. Porque el verdadero despertar no crea separación. Disuelve la ilusión de separación. No construye jerarquías espirituales. Reconoce la igual dignidad de cada alma en su propio camino. No proclama certezas absolutas. Permanece en la humildad de lo misterioso. Y eso requiere una muerte del ego tan completa que la mayoría no está dispuesta a pagarla. Prefieren un despertar que les permita sentirse superiores. Prefieren una iluminación que les dé autoridad sobre otros. Prefieren una realización que les genere seguidores, reconocimiento, poder. Y todos esos deseos son indicadores claros de que el despertar aún no ha ocurrido realmente, porque cuando ocurre, todos esos deseos se revelan como lo que siempre fueron, estrategias desesperadas del ego por sobrevivir su propia disolución. Y aquí está la pregunta final, la pregunta que Jesús nos hace a través de sus palabras proféticas sobre este tiempo. ¿Realmente quieres la verdad o solo quieres una versión mejorada de tu mentira actual? ¿Realmente estás dispuesto a morir completamente para nacer de nuevo? ¿O solo quieres una renovación superficial que te permita seguir siendo básicamente el mismo? ¿Realmente estás listo para soltar todo lo que crees que eres o solo quieres añadir persona despierta a tu colección de identidades? Porque esa es la criba que enero de 2026 inició, no una separación entre buenos y malos, sino una revelación de la intención profunda de cada alma. ¿Buscas la verdad sin importar el costo o buscas consuelo espiritual? Y no hay respuesta correcta. Ambos caminos son válidos, pero solo uno conduce al verdadero despertar, y ese camino no tiene multitudes. Es solitario, silencioso y aterrador, porque te lleva a través del valle de la sombra de muerte del ego, donde todas tus certezas, todas tus identidades, todas tus defensas son despojadas. Y lo que queda del otro lado no puede ser descrito, solo puede ser vivido. Y aquellos que lo han vivido no hablan mucho de ello, porque saben que las palabras no pueden capturar eso que está más allá del lenguaje. Pero su presencia habla, su silencio enseña, su simple forma de estar en el mundo irradia algo que no puede ser falsificado. Y eso es lo que Jesús fue, no un predicador de doctrinas, sino una presencia despierta que invitaba a otros a esa misma profundidad. Y eso es lo que tú estás llamado a ser si eliges responder a esa llamada. No un seguidor de Jesús, sino alguien que encarna la misma conciencia que Él encarnó. No un cristiano en el sentido religioso, sino un ser humano plenamente consciente. Y eso no requiere que te unas a una iglesia, sigas un credo o proclames una fe. Solo requiere que seas brutalmente honesto contigo mismo. Solo requiere que sueltes todo lo que no eres. Solo requiere que mueras voluntariamente a tu falso yo para que tu verdadero ser pueda emerger. Y eso es lo más aterrador y lo más liberador que jamás harás. Porque del otro lado de esa muerte no hay tú esperando. Solo hay vida viviendo plenamente consciente de sí misma a través de esta forma que temporalmente lleva tu nombre. Y esa es la promesa que Jesús hizo sobre enero de 2026 y los años que seguirían. No una promesa de salvación externa, sino una promesa de que llegaría un tiempo donde un número crítico de almas estaría listo para ese nivel de transformación, donde el sueño colectivo comenzaría a resquebrajarse, donde la luz de la conciencia comenzaría a penetrar las capas de inconsciencia que han cubierto a la humanidad durante milenios. Y ese tiempo ha llegado, no para todos, no de manera uniforme, pero para aquellos que tienen oídos para oír y ojos para ver, la llamada es inconfundible. Y aquí estás, no por accidente, no por coincidencia, sino porque algo dentro de ti reconoce esta verdad. Quizás no conscientemente, quizás no completamente, pero lo suficiente como para haber llegado hasta el final de estas palabras. Y eso es todo lo que se necesita.
un sí pequeño al principio, un paso en la dirección de la verdad, un momento de honestidad brutal contigo mismo. Y desde ahí el camino se revela paso a paso, no porque alguien te lo muestre, sino porque eres guiado desde dentro por esa inteligencia infinita que siempre ha sabido el camino a casa, y la casa no es un lugar, es un estado de conciencia. Es el reconocimiento de lo que siempre has sido, pero habías olvidado. Es despertar del sueño más largo de la existencia humana, el sueño de separación, el sueño de limitación, el sueño de que eres solo este cuerpo, esta mente, esta historia. Cuando ese velo finalmente cae, cuando esa ilusión se disuelve, lo que queda no tiene palabras, solo tiene silencio, el silencio más elocuente que jamás hayas experimentado. El silencio que contiene todo, el silencio que tú eres. Y esa es la promesa final de enero de 2026. No un evento, sino un despertar, no para la humanidad como colectivo abstracto, sino para ti, aquí, ahora, en este momento. Si eliges responder, la pregunta es lo harás.